Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos con nosotros a un habitual de este programa para satisfacción y orgullo nuestro. Se trata del ingeniero geólogo Osiris de León, quien también es alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, aunque en casi todos los programas donde él participa, que si fuera porque él accediera a todas las invitaciones que le hace, tendría que dejar de trabajar en otras cosas, porque indudablemente que es un hombre muy solicitado en sus programas. Hoy vamos a tratar no de temas de desastres en la totalidad del programa, como generalmente hacemos, sino de temas variados, porque como la geología trata del planeta Tierra fundamentalmente, ¿verdad? Su estructura, su evolución, etcétera, pues vamos a aprovechar porque todo lo que pasamos de 15 años de edad, y este es el caso de Osiris y yo, pues somos psiquiatras y psicólogos empíricos. Bien, de inmediato vamos a iniciar el diálogo con este destacado entrevistado, que es el ingeniero geólogo Osiris de León, un erudito, un hombre que cuando uno lo entrevista y se da cuenta que de todo sabe, de unas cosas muchísimo y de otras mucho, entonces uno dice, caramba, este hombre se pasó la vida leyendo, estudiando, o es que tiene un cerebro súper desarrollado que basta con leer la primera vez cualquier obra científica y se le queda grabada. Osiris, indudablemente que el mundo atraviesa por una situación muy difícil. Por primera vez, una epidemia no solamente se convierte en este caso como el COVID-19 en una pandemia, sino universal, o sea, que no hay territorio en el universo donde no haya siquiera un contagiado de este virus letal. La pregunta es, desde tu óptica de conocedor de la marcha del mundo e incluso de los fenómenos naturales, de la evolución del planeta Tierra, y también, como hablé, que por nuestras edades somos psicólogos y psiquiatras empíricos, si tenemos que ascribirnos a una frase muy comentada por los intelectuales de Albert Einstein, que decía, solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estoy tan seguro. Adelante. Bueno, saludos, amigo y hermano Mario Emilio Pérez, saludos a todo el público. Como siempre, contentísimo de estar compartiendo contigo este programa que es de tanto interés para la sociedad, porque tú siempre te enfocas en temas que son centrales en la agenda diaria, sea un tema de ciencia, sea un tema de política, sea un tema de cultura, cualquiera de esos temas que son de interés, que convocan a la atención de la población, pues entran en la agenda de tu prestigioso programa, que siempre está buscando dentro de la sociedad quienes puedan opinar de temas con la debida propiedad. Y qué bueno que tú traes hoy al programa el tema de la pandemia. Esta pandemia del coronavirus que nos convocó a todos al enclaustramiento en marzo del año 2020 y que, conforme dicen los científicos y los historiadores, cada 100 años nos vemos como humanidad en medio de una pandemia. Porque justo 100 años atrás
tuvimos la fiebre española o la gripe española, como le llaman algunos, o la enfermedad española. Muchos dicen, bueno, pues que era una gripe muy mala, que como en España se propagó mucho, le pusieron erróneamente la gripe española, pero que en el fondo lo que cuenta, más allá del nombre, es que poco más de 50 millones de personas perdieron la vida en ese entonces, y que desde el año 1920 no habíamos tenido otra situación similar, y quizás murió tanta gente, Mario, porque para 1918, cuando empieza la gripe española, todavía Alexander Fleming no había descubierto la penicilina. Alexander descubre la penicilina en 1928, es decir, 10 años después de haber comenzado la gripe española y 8 años después de haber terminado. De repente nos sorprende esta pandemia, y tú y yo, y nadie estaba preparado, porque aunque China tenía conocimiento del tema, porque se había estado propagando en Wuhan, y entendía China que podía controlar esto, y entendía la Organización Mundial de la Salud que podía controlarlo a nivel de brote, pero no a nivel de pandemia, porque en principio le dieron categoría de brote, pero ese brote se extendió, porque el mundo hoy, Mario, está globalizado. La gente viaja en avión, viaja en barcos, los cruceros van de puerto en puerto, y tú recordarás que en ese entonces hubo muchos cruceros que no fueron recibidos ni en Japón, ni en Filipinas, ni en Miami, porque tenían alerta de 4, 5, 8, 10 cruceristas que estaban contagiados con el virus. ¿Por dónde entra el virus a todos nuestros países? Por los aeropuertos, porque el mundo hoy día está interconectado. Tú tomas un vuelo hoy en Santo Domingo, en 2 horas estás en la Florida, 3 horas más tarde tomas un vuelo para París, de ahí te vas para el Cairo, y entonces tú puedes recorrer el mundo fácilmente. Una persona que estuviera contagiada del virus y que no lo sabía, estaba viajando, estornudaba y pensaba que era por el cambio de temperatura, por el aire frío del aeropuerto, tosía y pensaba que era una alergia, y estaba distribuyendo el virus y dejándolo sobre una mesa, sobre un asiento, dentro de un avión. Y de repente todos nos vimos contagiados sin saber qué era lo que estaba pasando realmente, hasta que finalmente la Organización Mundial de la Salud acepta que esto es una pandemia, se lo comunica a todos los países y obliga a tomar medidas restrictivas en materia de sanitización, que había que sanitizarse las manos con un gel, que había que protegerse con una mascarilla, preferiblemente N95, que dentro de lo posible había que quedarse en la casa, que si alguien iba a estornudar se pusiera el codo sobre las fosas nasales para evitar que se esparciera, que si iba a toser se pusiera de espalda, que estuviera a 2 metros del ciudadano más cercano, que las filas en los bancos fueran separadas a 2 metros, que en los aeropuertos pues se cerrara transitoriamente. Y de repente te viste tú angustiado porque cerraron los aeropuertos, cerraron los puertos, cerraron las ciudades, cerraron los teatros, cerraron los restaurantes, y todos nos quedamos en shock, porque no sabíamos hasta dónde iba a durar esa pandemia, ni cuáles iban a ser las consecuencias de esa pandemia, porque de repente todos nos sentimos inseguros. Pensamos que iba a ocurrir algo como con la gripe española, y que de repente podíamos tener 50, 60, 70 millones de muertos. O si comparamos la población de 1918 con la población del 2020, que entonces se podría cuadruplicar o quintuplicar la cantidad de muertos, y eso hizo que todos entráramos en pánico. Afortunadamente, hoy día, aunque no hemos salido del virus, porque tenemos la variante Omicron, que aunque se propaga con mayor facilidad, es menos letal. Y al ser menos letal, la gente la está manejando como si fuera una gripe convencional, y dice, tengo una gripe, no sé si es el COVID o no, pero ya la gente no se asusta tanto como se asustaba en abril, mayo, junio del 2020, ni a finales del 2020, ni a principios del 2021, cuando hubo aquellos grandes picos que estremecieron a una sociedad tan moderna y con tan buenos servicios de salud como Estados Unidos, que de repente pasó a ser el país con más contagiados y más muertos al día, llegando a reportar hasta 400,000 contagios al día. Y a nivel global llegamos a reportar
1.100.000 contagios al día, y aquello era espantoso para los médicos, para los líderes políticos y para los ciudadanos. Al extremo que Estados Unidos, Mario, llegó a incautar materiales para la protección de aviones que aterrizaron haciendo escala en New York, en Miami, que iban para otros países, y era tan alta la necesidad de esos accesorios en Estados Unidos que dijeron, si ya está en territorio dominicano, territorio norteamericano, tomémoslo porque lo necesitamos para salvar la vida de la gente que está en nuestros hospitales. Otro gravísimo problema que enfrenta el mundo ya en materia belicista es la guerra entre Rusia y Ucrania. Como siempre ocurre, o si tú que eres tan observador, cuando uno era niño, joven y todavía ya adulto y senecto, si usted ve dos personas que están peleando a puñetazos en la calle, tu simpatía de inmediato va con el que tú ves más débil. Así es. Y eso ha ocurrido con Ucrania y Rusia. Mundialmente hay más países, más gobiernos que se adhieren a favor de Ucrania, pero si analizamos, y tú y yo hablamos largamente de eso hace unos días por la vía telefónica, Zelensky se obstinaba en ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y lo único que le pedía Rusia era que no lo hiciera porque si el país ucraniano se adhería a la OTAN, los pueblos que componen esa poderosa asociación como es la OTAN, podría entonces colocar, ya Ucrania tiene armas nucleares, pero la OTAN podría colocar tropas, naves aéreas, marítimas, en fin, y todavía después de esta destrucción tan fuerte que ha sufrido Ucrania, no ha ingresado en la OTAN. Sí, mira, es así. El hecho de que la Segunda Guerra Mundial comenzara con una invasión de Alemania a Polonia y que lo lograra en corto plazo, en pocas horas, sin mayor resistencia, y que desde ahí siguiera extendiéndose y que después finalmente Adolfo Hitler intentara conquistar también a Rusia como parte de Europa, es lo que ha mantenido a Vladimir Putin a la expectativa con todo lo que pueda ocurrir a su alrededor. Y como Ucrania formó parte en el pasado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que luego se independizaron cuando Rusia entra en crisis en los años 90 y 91 y pierde esa hegemonía que tenía sobre esos territorios que los había incorporado a la fuerza, no tan democráticamente, había incorporado esos territorios que le quedan del lado occidental. Entonces, Vladimir Putin, que es un estratega que viene desde la KGB, porque formaba parte de la KGB, que es la agencia de investigación soviética, entendía y sigue entendiendo que un emplazamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte dentro de uno de esos territorios que formaron parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una amenaza para un objetivo que él tiene de retornar todas esas áreas a lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo que Vladimir Putin está peleando no solamente por conquistar el territorio de Ucrania y tener de ahí los granos que se producen ahí, como la soya, como el maíz, como el trigo y como los combustibles que se obtienen en el subsuelo, sino más allá. O sea, lo que Vladimir Putin busca es tomar por completo a Ucrania y luego seguir con los demás territorios que anteriormente formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque él ha dicho varias veces que él es un admirador de Pedro el Grande y que él quisiera retornarle a Rusia la grandeza que tenía en el pasado. Sobre esa base,
Él veía como una amenaza que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, tuviese un emplazamiento ahí dentro, porque tú sabes que la máxima primaria que hay en la OTAN es que un ataque a uno es un ataque a todos. Y que en consecuencia, si se ataca a uno, todos tenemos que salir a responder en defensa de ese atacado. Y como hay ese criterio, y eso es una regla universal para todos los países de la OTAN, si tú formas parte de la OTAN y atacan a un país de la OTAN, inmediatamente tu ejército tiene que salir en defensa de ese país, más allá de las consecuencias. Por tanto, sabiendo él que eso es una máxima que hay que aplicar al pie de la letra, entendía que tenía que bloquear cualquier intento que hiciera Ucrania por ingresar a la OTAN. Evidentemente que la Unión Europea estaba consciente de eso, el G7 estaba consciente de eso y la propia OTAN estaba consciente de eso, y por eso manejaban el tema con mucha cautela, con mucha prudencia, para evitar una confrontación mayor que pudiera derivar en una guerra mundial, porque nadie quiere una guerra mundial hoy día por la alta tecnología que hay a nivel de armamentos y la alta tecnología satelital que te permite a ti direccionar con absoluta y total precisión cualquier misil desde un punto A hasta un punto B, indistintamente de la distancia, porque hoy día los misiles van georreferenciados, tienen un sistema de posicionamiento global, un GPS, Global Positioning System, que va corrigiendo en el camino las coordenadas, y tú puedes mandarlo directamente a la puerta de la casa donde tú quieres, y va y entra por esa puerta, o va y entra por la ventana que tú quieres, por esa precisión que hay hoy día. Estados Unidos está consciente de eso, Canadá está consciente de eso, Japón está consciente de eso, los aliados en su conjunto están conscientes de eso, y evitan que esto derive en una guerra que pueda adquirir la categoría de guerra mundial. Sin embargo, como tú dices en la introducción del tema, todo el mundo se ha puesto del lado de Ucrania, porque en este caso Ucrania es el país débil, es el país pequeño. Rusia tiene 22 millones de kilómetros cuadrados. En consecuencia, Rusia es el grande, es el poderoso, es el que está golpeando, y toda la solidaridad ha venido a favor de Ucrania y en contra de Rusia, y todo el aislamiento y el bloqueo está sobre Rusia. Rusia nunca se había visto tan aislada en la comunidad política internacional como se ve hoy día. Y tú sabes que para un presidente eso es muy importante. Cuando tú eres presidente de una nación tan grande como Rusia, y en todas las cumbres tú estás presente como protagonista y como orador. Y cuando hay cualquier asamblea de Naciones Unidas o de cualquier otro organismo, tú estás presente como orador. Y ahora te ves que se organizan las cumbres y no te invitan, todo lo contrario, te bloquean para que no asistas. Entonces tú sabes que hay algo que corregir. Y yo creo que en el mediano plazo, Vladimir Putin entrará en razones con este tema y entenderá que con quedarse con la zona del Donbass, donde ya él tiene control de más del 50%, la zona de Donetsk y Luhansk, y ya tenía anteriormente la península de Crimea, quizás quiere sumar un poquito ahora la zona de Odessa y esa conexión entre el Donbass y Odessa, para quedarse con esa franja que está sobre el Mar Negro y sobre el Mar de Azov. De esa manera le suma a su frontera occidental un poco de territorio a lo interno de Ucrania, pero quizás Ucrania prefiera sacrificar un poco de territorio y que no lleguemos a una guerra mundial que pudiera ser catastrófica para la humanidad. Y ahora bien, Osiris, indudablemente que desde tiempo inmemorial se analiza y se tienen ideas divergentes, opuestas, acerca de la esencia del ser humano. Muchos dicen, y casi la mayoría de los escritores literarios ponen en sus narraciones seres humanos nobles y seres humanos malos, criminales. La observación de un niño de 2 o 3 años que tiene un juguete y lo acaricia, pero de repente se cansa del juguete y cuando lo tira,
y no lo mira, pero si un niño, otro niño va a tomar el juguete, él en ese momento, para él, ese juguete es lo más importante que existe. Todos conocemos la frase de Rómulo Betancourt, ese destacado estadista venezolano que tuvo mucho que ver con el acceso de la libertad en la República Dominicana por su fiera oposición a Trujillo, que casi le cuesta la vida, y el atentado que el tirano dominicano ejecutó contra él en Caracas. Decía que el que no es comunista a los 25 años no tiene corazón, pero el que lo es a los 40 no tiene cerebro. Entonces, la pregunta a este erudito, que sin embargo es tan humilde, tan modesto, ¿cuál es tu opinión acerca de nosotros, los seres humanos? Mira, Mario, los seres humanos hemos sido la última especie en aparecer sobre el planeta Tierra. Y tú hablabas al principio de este programa, de este planeta Tierra, cómo ha evolucionado y cómo la geología ayuda a dar respuestas a muchas de las cosas. Tú sabes que al principio esto era un planeta incandescente, esto era fuego, todo eso alrededor, hace 4.567 millones de años. El planeta se fue enfriando lentamente en su corteza exterior porque las leyes de la física así lo plantean y las leyes de la termodinámica también. El calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibran las temperaturas. Por tanto, todo el que se ha comido una papa recién salida del horno sabe que ella se va enfriando de afuera hacia adentro. Que tú puedes verla aparentemente fría por fuera, pero cuando tú la cortas o la muerdes, el interior está tan caliente como recién salido del horno. Y tú has visto gente que ha tenido que soltar una papa de la boca porque estaba tan caliente que no pudo soportarla, porque le lastimaba la boca. Entonces, eso pasa con el planeta Tierra. Se ha ido enfriando lentamente desde afuera y eso permitió que la radiación solar y la humedad fuera deteriorando la roca y así se formaron los suelos. Después de formarse los suelos vino la vegetación, vino la flora y de ahí comenzaron a crecer especies vegetales capaces de producir frutos. Y cuando el ser humano llega al planeta, ya se encuentra que existe el bosque, que existen los frutos, pero también existen los animales. Y de repente había una competencia entre ese hombre primitivo de hace poco más de 1 millón de años con lo que era el resto de la fauna que estaba presente, una fauna muy agresiva. El ser humano tuvo que aprender a defenderse por sus propios medios, porque era atacado por un león, por un tigre, por una pantera, por un lobo, dentro de una escala de supervivencia donde tú sabes bien que, como se dice siempre desde la escuela primaria, el pez grande se come al pez chico y que los animales grandes tratan de comerse a los animales más pequeños. Entonces, el ser humano era visto en esa sociedad primitiva como un animal más dentro de la cadena alimentaria. Por tanto, era objeto de persecución por los animales feroces y eso obligó al ser humano a ir desarrollando un instinto de defensa, de protección, de distinguir entre las diferentes especies de la fauna que había en su entorno, cuáles eran peligrosas para él y cuáles no, para distanciarse de las peligrosas y él tratar de subsistir alimentándose de las menos peligrosas. Entonces, genéticamente el ser humano ha ido evolucionando bajo ese escenario de hostilidad en su alrededor. Y esa hostilidad tú ves que el ser humano la expresa. Pero ahí entra el esquema del egoísmo. Esa subsistencia que te obligaba a ti 500.000 de años atrás, 1 millón de años atrás, a salir de cacería y obtener una presa y traerla, no podías compartirla con todo el mundo porque no alcanzaba, sino que cada cual que salga a buscar sus presas para su familia. Bajo ese escenario fuimos desarrollando cierto egoísmo por las cosas. Sí, me costó mucho trabajo caminar 20, 30, 40 kilómetros hasta encontrar un venado, lograr cazar ese venado, traerlo al hombro 20, 30 kilómetros para mi familia. Entonces ahora me convierto en un ser egoísta
de eso que he conseguido con mucho esfuerzo y que ahora no se va a compartir con todo el mundo. Por eso se desarrollan dos tipos de seres humanos: el que está dispuesto a colaborar, a contribuir, a compartir con los demás, y aquel que se torna aislado y que no quiere compartir nada de lo que tiene y termina siendo avaro con todo lo que está a su alrededor. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento te habla a ti de 7 pecados capitales y uno de ellos es la avaricia. Tú querer tener más de lo que debes tener y que cosas que debe tener la otra tú también las quieres tener. Por eso tú dices a ese niño que se cansa de jugar con un determinado juguete, lo tira al lado, pero si ves que otro niño viene a tomarlo y dice, no, no te lo lleves porque eso es mío. Yo no lo quiero usar ahora. Yo me cansé de usarlo, pero eso es mío. Y lo has visto con hombres que se han divorciado de su esposa, se han ido de la casa, pero aún en la distancia y en el divorcio se sienten con autoridad para tomar decisiones sobre esa ex esposa. Y algunos llegan al extremo de bloquearle que pueda formalizar otro hogar. No, usted no puede. Usted era mi esposa, usted se separó de mí, pero usted tiene que seguir o sola o conmigo. Y como usted no está conmigo, siga sola. Entonces el ser humano fue desarrollando cierto egoísmo que de algún modo tenemos que ir orientando en la escuela primaria para que nos podamos despojar de una parte importante de ese egoísmo que nos hace daño y que volvamos a ser colaboradores con los demás, servidores de los demás, y que si tenemos una naranja podamos compartir esa naranja con los que están en nuestra vecindad. Y si tenemos cualquier otro instrumento de alimentación, podamos compartirlo con esa comunidad que hay en nuestra población, porque al final somos parte de un planeta que va a seguir girando más allá de nuestra vida. Nos vamos a marchar de este planeta y otros van a ocupar nuestro lugar, pero la idea es dejar un mundo lo mejor organizado posible, con el mayor nivel de sensibilidad y colaboración posible hacia los demás, para que se pueda ver que vivimos en sociedad. Una sociedad es eso: organizar un conglomerado humano para compartir lo que tienen en igualdad de condiciones y que al final todos podamos tener las mejores condiciones de vida dentro de ese núcleo social que hemos integrado y que llamamos sociedad. Bien, recordamos a nuestros amables teleaudientes que este programa se transmite domingo a través del canal del Sol, canal 6, y que en esa frecuencia, tanto en Claro como en Altiz, usted lo puede encontrar. Y si no tiene la oportunidad de escuchar a este erudito como es el ingeniero geólogo Osiris de León, pues a partir del lunes siguiente al domingo en que fue transmitido en horas de 9 a 10 de la noche, pues a partir de las 3 de la tarde en YouTube, escribiendo Vertiente de Opinión, lo puede ver de forma indefinida. Volvemos después de esta pausa. Continuamos este interesante diálogo con el ingeniero geólogo Osiris de León, una persona estudiosa. Ese es su hobby, esa es su adicción. Un lector voraz y por ende un hombre de grandes conocimientos. Por cierto, Osiris, el cáncer todavía no ha sido curado con la rapidez que debería curarse, porque lo único que ha hecho que algunos tipos de cáncer sean curados es que sea detectado a tiempo por el que lo padece. Uno se asombra de que la ciencia médica, que tanto se ha desarrollado, no solamente no haya podido combatir con total eficiencia el cáncer, sino que las vacunas contra el COVID-19 no brindan total protección, sino que atenúan los efectos de ese virus cuando el que lo padece tiene 3 o 4 dosis de
las vacunas. Entonces, la pregunta al humanista Osiris de León es: ¿por qué el hombre está dedicando más recursos a los elementos de la guerra y hasta a la ciencia espacial con fines eventualmente bélicos, más que a lo que atañe a la salud, que es el bien más preciado de los seres vivos? Mira, Mario, desde la antigüedad el ser humano ha querido grandeza. Y la grandeza en la antigüedad se expresaba con la cantidad de territorios que tú podías gobernar, administrar, dirigir, donde te designaban como emperador, como rey, como el general, con autoridad absoluta sobre todos los ejércitos que había y sobre todas las comunidades que había. Tú lo veías en Asia Menor, tú lo veías en los tiempos de Alejandro Magno, cómo hacían grandes cruzadas para tratar de conquistar territorios y sumarle a los imperios. El ser humano siempre ha querido grandeza. Y ahorita lo hablamos con el tema de Vladimir Putin y la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo que Vladimir Putin anda buscando es extender el territorio de Rusia más allá de los 22 millones de kilómetros cuadrados que tiene. Sí, todavía el día de hoy, en el siglo XXI, el ser humano sigue pensando como 4000 años atrás, cuando los egipcios querían conquistar a Nubia y a todos los territorios vecinos. Así va a seguir ocurriendo. Bajo ese escenario, el dinero disponible del presupuesto se destina primero a armamentismo, a tecnología espacial que me pueda poner en condiciones de dirigir al mundo en cualquier momento. Porque si yo domino la carrera espacial, explorando hacia la Luna, explorando hacia Marte, y puedo tener una estación en la Luna, y puedo tener una estación en Marte, desde ahí yo puedo controlar el mundo, porque puedo instalar una estación de misiles y puedo lanzarle cualquier misil a cualquier punto del planeta Tierra y tengo el absoluto control. Eso ha ido descuidando en gran medida la investigación científica en materia de salud. Fíjate que ahorita mencionamos el tema de la penicilina, que fue descubierta por Alexander Fleming en el año 1928, pero fue casi un descubrimiento accidental cuando él puso ahí los cocos sobre esas bacterias y entonces se dio cuenta accidentalmente que habían muerto. Bueno, murieron, entonces déjame ver la formulación que yo utilicé y que mató a estos elementos. Así va a pasar con el cáncer. Hay menos investigación de cáncer de lo que debíamos tener con los recursos disponibles al día de hoy en las naciones más desarrolladas. Recuerda que Barack Obama, en el último tramo de su gestión, destinó $2.000 millones a la lucha contra el cáncer, pero específicamente a la investigación científica. Y tú recordarás que quien recibió esos recursos fue el que en ese momento era el vicepresidente de Barack Obama, que es el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden está comprometido porque viene arrastrando ese programa desde que era vicepresidente y se le entregó el dinero porque él había sufrido en carne propia el tema del cáncer, porque un hijo de él había muerto de cáncer. Y fruto de esa situación hubo mucha solidaridad en todo el estamento político en los Estados Unidos con Joe Biden, y eso hace que Barack Obama lo pusiera al frente de ese programa. La investigación sigue avanzando en materia de cáncer de colon, se sigue avanzando, de cáncer de mama se sigue avanzando, de cáncer estomacal se sigue avanzando, de cáncer de piel se sigue avanzando, pero no con la celeridad con que espera la sociedad. Y entonces ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor, porque hay que destinar mucho más recursos económicos hacia la investigación científica. Todos los laboratorios del mundo debían estar trabajando, buscando respuestas a esto. Pero yo sé que más temprano que tarde vamos a encontrar una respuesta. ¿Por qué? Porque toda la comunidad científica sabe bien que el cáncer deriva de una malformación de una célula que termina enviando una señal equivocada a las células vecinas y las va contagiando y se va expandiendo. Ahí es donde viene la metástasis. Y tú habrás visto que algo importante que surgió ahora con la pandemia del coronavirus, que fue la vacuna con el ARN mensajero. Sí, el ácido ribonucleico mensajero
mediante el cual tú tomas una muestra del virus que tú quieres atacar y tomas ácido ribonucleico para que entre al torrente sanguíneo, identifique ese cuerpo extraño, lo separe y lo ataque de manera puntual. Porque hasta ahora los tratamientos de cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, son muy agresivos, provocan muchos daños. Y si bien es cierto que te atacan las células cancerosas, también te dañan funciones orgánicas en el hígado, en los riñones, en el páncreas. Y entonces tu organismo termina teniendo otros mal funcionamientos. Entonces, se está trabajando en la investigación científica de forma tal de que bajo el mismo modelo que se desarrolló la vacuna contra el coronavirus, contra la COVID-19, se pueda desarrollar una vacuna contra el cáncer. Que un ARN mensajero pueda entrar a tu cuerpo a través del torrente sanguíneo, rastrear todo tu cuerpo y donde quiera que encuentre esas células que ya están dañadas de forma cancerosa, pueda atacar puntualmente a esas células cancerosas sin atacar a nadie más. Es como un identificador, un codificador, un rastreador que entra y busca un objetivo específico y solamente golpea a ese objetivo específico y a ningún otro objetivo. Eso sería un salto cuántico si lográramos que a través de ese modelo de ARN mensajero tú puedas tener dentro de ese ARN mensajero toda la información que la ARN necesita para identificar células cancerosas en cualquier cuerpo, de forma tal de que cuando tú le pones esa vacuna para el cáncer, él rastree todo tu torrente sanguíneo completo de pies a cabeza y donde quiera que encuentre esa célula que tiene ya una incipiente etapa de cáncer, la pueda atacar. Y si ya está extendido en todas las áreas donde está focalizado ese cáncer, lo puede atacar. La investigación científica está avanzando en esa dirección y tenemos la esperanza y la expectativa de que en el mediano plazo esto pueda ser un resultado tranquilizador para la humanidad. Y así como la penicilina revolucionó las ciencias médicas, porque antes de la penicilina tú te morías de una infección en la garganta, de una herida con un clavo, con un alambre, una herida en la cocina con un cuchillo, entraba la infección se extendía y tú terminabas muriendo de una septicemia. Entonces, ya con el antibiótico a veces tú ni siquiera vas al médico. La mayoría de gente, cuando siente que se le está infectando la garganta o una herida, va espontáneamente a la farmacia, compra 5 ampicilinas de 500 miligramos o de 750 miligramos o de 1000 miligramos, que es 1 gramo, se la toma durante 5 días y combate el proceso infeccioso. Así va a pasar con el cáncer, que tú tendrás la oportunidad de ir a una farmacia, comprar un medicamento contra el cáncer, tomártelo por 5, 6, 7 días y a la vuelta de esos 7 días, todas las células cancerosas de tu cuerpo haber desaparecido sin la necesidad de un proceso de quimioterapia, que es un agente químico que está entrando, está atacando tu cuerpo y ahí se mueren muchas células cancerosas, pero se mueren otras células no cancerosas. O radioterapia, que es bombardear tu cuerpo con radiación y esa radiación mata una gran parte de las células cancerosas, pero mata muchas células que no son cancerosas y a veces células que están sanas derivan en células cancerosas por el tema de la radiación. Yo tengo la esperanza de que ese resultado que está en progreso hoy día en materia de investigación contra el cáncer pueda producir en el corto plazo los resultados que todos estamos esperando desde hace muchos años. Hay un tema que no puede faltar con Osiris de León y es lo relativo al cambio climático. Es increíble cómo la mayoría de los animales por instinto contribuyen sin proponérselo a la armonía del clima. Sin embargo, ¿cuál es el gran destructor del clima, el gran depredador o el único de los animales que tiene una inteligencia superior y tiene la razón, la voluntad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los seres humanos
somos los que actuamos con mayor ignorancia frente al clima que los animales. Porque todos los animales que integran la fauna del planeta Tierra se adaptan al ambiente donde están y al hábitat donde están, excepto el ser humano. El ser humano siempre busca más confort, busca más desarrollo, busca mejores condiciones. Y sobre la búsqueda de ese confort, fue buscando elementos para iluminación y para transporte. Y en la búsqueda para la iluminación encontró el carbón mineral, encontró derivados del petróleo, y entonces sobre esa base ha estado dependiendo su industria eléctrica y su industria del transporte. Tu bombilla y la mía dependen de una planta eléctrica que está utilizando derivados del petróleo o carbón mineral para un proceso de combustión que calienta el agua en una caldera y desde ahí sale el vapor a través de una tubería de presión, mueve una turbina y esa turbina está conectada a un dinamo y ahí se produce la corriente eléctrica que llega a tu casa y que llega a mi casa. Pero ese motor de combustión está liberando gases porque la combustión fue incompleta. Por tanto, libera monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso. Lo mismo pasa en tu vehículo y en mi vehículo. Si tú y yo monitoreamos los gases que salen a través del tubo de escape y que llamamos muffler, ahí tú vas a ver monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso. De ese conjunto de gases, el dióxido de carbono es el que está provocando de manera directa el calentamiento global del planeta, porque antes del periodo industrial nosotros teníamos cerca de 250 partes por millón de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Pero luego del periodo industrial, la concentración ha subido hasta 420 partes por millón, que es lo que tenemos hoy día. Bajo ese escenario, parte importante de la radiación solar no puede salir, se queda aquí y entonces nos va calentando. El compromiso de todos los países es reducir sus emisiones de gases de dióxido de carbono para mantener controlado el calentamiento global y que en consecuencia las temperaturas no sean como las que hay hoy día en toda Europa y en toda América, que están quemando a la gente con olas de calor. Bien, y agradecemos a este erudito, que es una palabra que cuando lo invito al programa no puedo dejar de pronunciarla reiteradamente. Se quedaron varios temas, pero ya en su próxima comparecencia pues lo desarrollaremos. Y recuerden también que indudablemente ocasionando, ¿verdad? O si ya están ocasionando, pero eso será para un próximo programa. Así es que gracias por la gentileza de su atención. Sepan que es Canal del Sol, frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz. Y en YouTube a partir del lunes que sigue al domingo de esta presentación. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.